Luego de casi 2 años de crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, la cantidad de personas que pasan hambre en el mundo creció de 800 millones a 900 millones. Y el panorama hacia adelante no aparece alentador, ya que la invasión de Rusia a Ucrania provoca un encarecimiento de los alimentos a nivel global. Ante este agravamiento de la inseguridad alimentaria, la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, llama a los países a mantener abierto el comercio mundial y a diversificar los proveedores tanto de alimentos como de insumos agropecuarios. El tema estuvo presente hace un par de semanas en la 37ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, que se celebró en Ecuador. Allí, además, los países expusieron los planes en innovación agropecuaria que están implementando para que la región transforme sus sistemas alimentarios, para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. De estos desafíos justamente es que vamos a conversar en los próximos minutos con un amigo de la casa, el uruguayo Mario Lubetkin, subdirector general de la FAO. Mario, buen día, buenas tardes para ti. Hola. La FAO viene alertando por un aumento de la inseguridad alimentaria por los efectos que tuvo la pandemia, por el cambio climático, por el aumento de los conflictos, el más reciente de ellos, la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, concretamente, ¿en qué partes del mundo se puede notar el agravamiento de ese problema? Emiliano, yo partiría de un punto anterior que tú lo señalaste. Hay un elemento que tenemos que tomarlo en consideración y todas estas cosas creo que nuestras reflexiones de esta entrevista tienen que ver con el Uruguay. Primero el COVID, pero ya antes del COVID, pero primero el COVID y después la guerra ruso-ucraniana, la invasión, ha determinado un tema que hasta ahora nunca estuvo planteado, que el tema de la seguridad o de la inseguridad alimenticia esté en la agenda global. Y va a estar ubicado en la agenda global por muchos años. Es interesante esa observación, porque lo hemos charlado en otras ocasiones en estas entrevistas. Bueno, ha habido obviamente informes, ha habido noticias, pero el tema no tenía la relevancia que tiene hoy en la discusión a nivel de los gobiernos, ¿no? Exactamente, pero y además, digamos que hay 4 pilares que son los que se están determinando fruto de esta dramática guerra, que van a quedar posicionados y que se interrelacionan entre ellos pensando al futuro, porque hay que pensar en la dramaticidad del presente para resolverlo y el futuro para transformarlo. La seguridad alimentaria es uno de los grandes temas de la agenda. La energía es otro de los grandes temas de la agenda. Las finanzas es otro de los grandes temas de la agenda. Y el cambio climático. Esa interrelación de esos 4 factores van a determinar un rediseño del escenario internacional. Más allá de la guerra, y ojalá que la guerra termine rápidamente por todo el dramatismo que ella tiene. En ese cuadro es que hay que analizar cómo se va a posicionar el tema de lo que tú has llamado inseguridad alimenticia. Que capaz que conviene definirla, ¿no? ¿A qué se refieren ustedes, a qué se refiere la FAO cuando habla de inseguridad alimentaria? Nosotros somos precisos y decimos el sistema sostenible agroalimentario, que significa toda la cadena de producción, desde que empieza la producción hasta que llega al consumidor, que es un largo proceso que incorpora los temas del transporte, del comercio, de la sostenibilidad de las tierras, de la calidad de la producción, de los procesos de digitalización, de los procesos de innovación. Es la cadena del sistema alimenticio. Esa es la que corre peligro de cortarse y de hecho se cortó durante el periodo del COVID, cuando el mundo se fue partiendo, los sistemas de comunicación de transportes dejaron de funcionar y ahora estamos en una situación similar, focalizado en lo que es el granero del mundo, o sea, Ucrania y Rusia, pero que podemos proyectarlo más allá por lo que determina un conjunto de peligros muy grandes. Y eso lleva a otro elemento que tú señalaste al inicio. Tú hablaste de
un número de 810 millones de personas que pasaban hambre antes que empezara el COVID, unos 100 millones calculados, estamos hablando de cifras monstruosas, que fueron afectados durante el periodo del COVID. Y la pregunta es, ¿cuántos van a ser afectados a partir de ahora por el efecto de la guerra? Nosotros tenemos un análisis que indica que al menos 50 países van a ser ferozmente golpeados por los efectos de la guerra. ¿Cuáles son esos países, o por lo menos algunos de esos países, para ejemplificar, para bajar esto a tierra? Primero, ¿por qué ponemos esta lista de más o menos 50 países? Que sobre todo estamos hablando de países de África, de Asia, del Medio Oriente, porque son países que reciben y que importan de lo que se llama el granero del mundo, de Ucrania y Rusia, porcentajes muy altos, algunos hasta del 70% de los granos, sobre todo del trigo, del trigo, la cebada, el maíz, que van a verse interrumpidos un día para el otro y no van a tener capacidad de sustitución. Y cuando te hablo de eso, te hablo de países que representan muchísimos millones de personas. Vamos de Sri Lanka a Bangladesh, de Bangladesh a Turquía y de Turquía a Egipto. ¿Podemos acaso no pensar que en estos países, fruto de esto, que significa la producción del pan, que desde el punto de vista alimenticio para estos países es fundamental, no se generen procesos de inestabilidad social masivos? Podemos pensar de que no se generen verdaderas guerras del pan, para usar un término de algo que pasó. Y si no pensamos en estos países, que reitero, representan el 60-70% en sus importaciones, sobre todo de Rusia y Ucrania. No te olvides, no te olvides, Emiliano, que Rusia es el principal exportador de trigo, Ucrania es el quinto, ambos tienen más del 14% del mercado mundial, ambos países tienen el 19% del mercado de cebada, ambos países tienen más del 4 o 5% del mercado del maíz, ambos países tienen más del 55% del mercado de aceite de girasol, todos productos que son absolutamente imprescindibles y que se van a reducir, ya se redujeron de forma dramática, y tú sabes que la sustitución es fácil, pero podemos pensar en otros países que se van a ver severamente afectados, que importan al menos el 30-40% de estos productos, países en crisis como Libia o Yemen o Líbano o Pakistán o Túnez. Solo te simplifico en algunos para darte una idea de que esta guerra focalizada en una parte del mundo ya está teniendo un efecto mucho más amplio a nivel mundial y se va a ver rápidamente. Sí, Mario, agrego a lo que estabas describiendo recién, cómo se genera ese problema, cómo es que esas exportaciones hacia esos países se dificultan o directamente se bloquean. Hay dos grandes motivos, ¿no? Primero, obviamente, la producción agrícola, tanto en Ucrania, sobre todo en Ucrania, pero eventualmente también en Rusia, se ve afectada por la guerra en sí misma. En Ucrania ni que hablar, ¿no? En Ucrania hay que hablar. Pero por otro lado están también las sanciones que se han impuesto contra Rusia, en particular, y que bloquean justamente ventas a otros países. Entonces, mi consulta iba por ese lado, ¿no? ¿Cuántos de estos problemas que estás describiendo se deben a la guerra en sí? ¿Cuántos se deben a las sanciones de Occidente a Rusia? Sin duda es la combinación de ambas. Sin duda es la combinación de ambas. En números específicos, hoy podemos hablar de Ucrania porque es lo más tangible. Estamos hablando, según las agencias de Naciones Unidas que están siguiendo el tema de los refugiados, que hay más de 4 millones de personas que han salido de Ucrania. Estamos hablando de un flujo de migración interna del campo a la ciudad de millones y millones de personas dentro del país. O sea, y estamos hablando de la destrucción de las tierras, lo que determina de por sí solo los efectos tremendos que va a tener sobre Ucrania, sobre todo teniendo en consideración que la fase de resultado de plantaciones es entre mayo y junio. Allí es donde tiene que surgir lo básico, que es lo que determinaba los niveles de importación. Y está claro que los niveles de reducción van a ser dramáticos. Uno de los esfuerzos
que como FAO estábamos haciendo, tratar de ayudar a los productores rurales que están en la zona y que se queden en la zona y que tienen aún tierras válidas y que hay mínimas condiciones de seguridad como para que se recupere el máximo de las plantaciones posibles entre mayo y junio. Pero ahí entramos en otro problema, Emiliano. Puertos cerrados. ¿Cómo salen esos productos a la transportación? Por un lado, puertos cerrados, por otro lado, puertos embargados. Por lo tanto, el tema de la transportación se ha transformado en un tema absolutamente dramático. Por lo tanto, inclusive los productos pueden estar, pero los productos no van a llegar. Así que bueno, esta que estás describiendo es una parte del problema, ¿no? Es la que tiene que ver con la reducción de importaciones de las que dependen una cantidad de países. Tú decías 50 países de los menos desarrollados en África, Asia y Cercano Oriente, países con bajos ingresos, con fuerte déficit de alimentos, que dependen de importaciones de estos dos lugares, Ucrania y Rusia, importaciones que no les llegan. Ahí tenemos una parte, pero no es la única. No estamos hablando de centenares de millones de personas. Por eso. Estamos hablando de poblaciones, estamos hablando de centenares de millones de personas. Y esa es una parte del problema, porque después está la otra, ¿no? El aumento que están teniendo los precios de estos granos, por ejemplo, y otros alimentos como consecuencia de todo esto que veníamos examinando. Y eso afecta, a su vez, a esos mismos países importadores y a otros en todo el planeta, ¿no? Ahí es al todo el planeta. Nosotros, tú sabes, somos la referencia de seguimiento de tendencia de mercado y de tendencia de los aumentos de precios. Nosotros hacemos un informe mensual de tendencia de precios, desde siempre, no es durante la guerra, desde siempre. Y teníamos que esperar un mes, si bien nos reclamaban a veces datos inmediatos que no se podían tener, porque el informe anterior lo habíamos hecho 4 o 5 días después que inició la guerra del 24 de febrero. Y ya daba un aumento, pero ese aumento daba porque el aumento de los precios de alimentos comenzó a mediados del 20, no empezó con la guerra, empezó a mediados del 20. Y eso es un efecto COVID. Por lo tanto, la guerra solamente multiplicó dramáticamente eso. Pero el viernes emitimos lo que podría ser el primer dato real acumulando el escenario de guerra. Y los indicadores nuestros señalan de un aumento de los precios de alimentos comparado al mes de febrero del 12.6%. Absoluto récord. En este siglo jamás se dio un aumento de este tipo y no hay nada que se aparezca a un aumento de estas dimensiones desde 1990 o quizá antes. Y aparte estamos hablando de datos muy duros. ¿Qué te puedo decir? El aumento de los cereales en un 17%, el aumento dramático de los fertilizantes, donde ahí se juega buena parte de la partida en toda la producción agrícola mundial, incluido Uruguay, de una manera extraordinaria, el aumento de los fertilizantes, que a su vez ya se está en un proceso de escasez de los fertilizantes, porque hay procesos de acumulación. Rusia es uno de los principales productores de fertilizantes en el mundo, ¿no? Y esas exportaciones están bloqueadas en este momento. Es el principal. Y eso se va a sentir, y ya se está sintiendo rápidamente, me imagino. Los productores rurales uruguayos, cuando les estoy hablando de esto, lo tienen que estar sintiendo. Pero si nos ponemos, pensamos en los aceites vegetales, en el mes de marzo aumentaron un 23.2%. Está claro, no estamos hablando del aceite de oliva, estamos hablando de los aceites vegetales básicos en la cocina de una familia medio. Un aumento del 23%. E inclusive, que por un lado puede ser positivo Uruguay, pero hay que reflexionar porque yo creo que tenemos que pensar en forma diferente a cómo se pensaban en la post-Segunda Guerra Mundial, el aumento de la carne en un 4.8 a nivel global. O sea, son cifras dramáticas y la tendencia hacia abril no va a ser menor, sino nuestros técnicos sostienen que va a ser aún mayor. Mario, ¿la FAO está en desacuerdo con algunas de las sanciones que se han impuesto a Rusia? Concretamente, los productos agropecuarios, los insumos para la producción agropecuaria, ¿deberían estar excluidos de esas sanciones? Nosotros no estamos en la posición, recuérdate que las Naciones Unidas es la suma de los países del mundo, correcto. Nosotros seguimos
las posiciones claras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alrededor del hecho de la detención de la guerra, de la condena de la invasión, en fin, de todos los aspectos básicos que se han seguido. Lo que se trata, nosotros hacemos un llamamiento y dialogamos con los países para que desde nuestra posición de Agencia de Naciones Unidas técnica, no política, técnica, logremos encontrar oxígeno y espacio para tratar de facilitar. Tú señalaste alguna de las medidas que concretamente, ¿no son convenientes las prohibiciones de exportación de cereales, de fertilizantes que hoy rigen sobre Rusia, por ejemplo? Está claro que toda limitación de llegada de esos productos a los países, sobre todo a los más vulnerables, no son positivas, ¿correcto? Eso no significa que la FAO haya tomado, o los miembros de la FAO hayan tomado una aprobación o desaprobación en relación a los embargos generados, a las medidas generadas. Nosotros decimos que los efectos son negativos. Por eso es un matiz no secundario, Emiliano. No está a nosotros condenar o dejar de condenar, pero si yo me limito a las 5 propuestas que nosotros estamos haciendo, quien nos está escuchando entiende perfectamente el esfuerzo y la dirección que nosotros estamos tomando. Vayamos a esas propuestas entonces. Que en concreto alguna tú lo has dicho. Lo primero que nosotros pedimos es que se mantenga abierto el comercio mundial de alimentos y fertilizantes para proteger las actividades de producción y de comercio para satisfacer las necesidades nacionales y mundiales. Eso indirectamente te da una respuesta a una de las preguntas que tú hacías. Segundo, o en otro orden, nosotros como FAO hemos hecho un llamado para nuevos y diversos proveedores de alimentos a los países importadores para que absorban parcial o totalmente la posible reducción de las importaciones. Volvemos a mirar los 50 países y al mismo tiempo miramos a países productores alimenticios, como en el caso de Uruguay y otros tantos, Argentina, etcétera, para sus reflexiones. Tercero, consideramos que se debe ampliar inmediatamente la red de seguridad y protección social, y eso lo tienen que hacer los gobiernos, hacia sus propios países, sobre todo en las zonas agrícolas, pero no solamente, porque es evidente que de estos datos va a generarse un crecimiento del empobrecimiento y del hambre a nivel mundial. Con guerra no hay soluciones a los temas del hambre, solamente con la paz. Y eso no estoy diciendo nada de novedoso, pero es un dato extraordinariamente importante. Cuarto, estamos haciendo un llamado, y esto también es una reflexión indirecta a lo que tú señalabas, a los gobiernos para evitar que tengan reacciones ad hoc en la reducción de las importaciones y la acumulación. Sobre todo estamos hablando de los fertilizantes, porque si no, lo que se va a generar es un aumento de la inseguridad alimenticia fruto de la incapacidad de la existencia de los productos como para poder garantizar las cadenas de valor nacional y los mercados internacionales. ¿Podríamos explicar un poco mejor esto, lo de evitar reacciones ad hoc? Profundizar en esto. Porque uno de los datos que algunos países están haciendo es reduciendo, por ejemplo, no estoy hablando de los dos países en guerra, de otros países reduciendo productos de exportación de granos y los están manteniendo más a nivel local, fruto de los niveles de restricción que va a haber en el futuro. Eso te reduce el mercado, te aumenta los costos y finalmente esto genera un efecto internacional tóxico y negativo. Por eso llamamos a tratar de evitar las decisiones ad hoc locales en función de las protecciones locales, cosas que son escenarios muy complejos y muy sensibles. Y el otro punto que estamos llamando y estamos tratando de accionar a múltiples niveles es reforzar la transparencia de las condiciones del mercado mundial para que los gobiernos y los inversionistas tengan los instrumentos adecuados para decidir nuevas formas de sus políticas. Hay muchos instrumentos, está el CIMA del G20, en fin, instrumentos que garantizan transparencia informativa, que es clave en este periodo de profundos cambios, porque volvemos al punto inicial, Emiliano. Esto que estamos hablando ahora es el inicio de algo que va a durar muchos años. La guerra va a terminar, Dios quiera que termine y que termine rápidamente.
pero esta situación de inestabilidad, de empobrecimiento, de reducción y de inestabilidad alimenticia se va a mantener por todo un largo periodo, como señalan nuestros técnicos. Y tú piensas, Emiliano, de que la comunidad internacional en el 2015, a través de su jefe de Estado y de Gobierno de Naciones Unidas en Nueva York, se habían fijado 17 objetivos para el 2030, los llamados objetivos del desarrollo, de los cuales el 1 y 2 era la eliminación de la pobreza y del hambre. Y sin duda, esta situación nos aleja. No está dicho de que no se cumpla, pero nos aleja notablemente de los objetivos del 30. Ahora, Mario, ¿cuál es el margen de acción de la FAO? ¿Puede hacer algo más que exhortar, como recién estaba reseñado en esas propuestas? Lo pregunto porque, por ejemplo, no hay señales de que las sanciones a Rusia vayan a disminuir, que se vaya a dejar afuera de la prohibición las exportaciones de granos o de insumos para la producción agropecuaria. Tampoco hay señales de que las reglas comerciales vayan a cambiar para cuidar los precios, para abaratar los precios, ¿no? Como tú sabes, Emiliano, nada es blanco y negro, y aparte el proceso recién ha iniciado. Estamos hablando de poco más de 30 días de esta guerra. Nosotros estamos actuando en múltiples terrenos. Primero, estamos actuando en Ucrania, con nuestros equipos en Ucrania, para tratar de salvar lo salvable con los productores rurales ucranianos. Segundo, seguimos en un flujo de relación con las autoridades rusas para ver cuáles son los márgenes existentes para facilitar sobre todo la situación de los países más vulnerables. Tercero, nuestros técnicos están trabajando intensamente a todos los niveles, en todos los países donde estamos presentes, incluido Uruguay, justamente para tratar de encontrar mecanismos, facilitar soluciones y dar orientaciones. Cuarto, el solo hecho de los estudios que estamos haciendo públicos en el marco de la transparencia para entender dónde se va y cuáles son los rediseños también pueden permitir a los propios países, que son los finales responsables de las políticas, ¿no? En Naciones Unidas, son los países quien la aplica y quien la ejecuta, un repensamiento de las estrategias locales, de las estrategias comerciales locales, de las estrategias agrícolas locales. Yo me pongo un minuto, tú sabes que no lo hago casi nunca, en la relación, por ejemplo, que nosotros tenemos con las autoridades uruguayas. En este último periodo yo creo que se ha intensificado notablemente nuestra relación con las principales autoridades del Uruguay. Pensemos la presencia en Roma durante el summit del repensamiento de los sistemas agroalimentarios de la vicepresidenta Beatriz Argimón. Pensemos en la presencia en forma virtual desde Uruguay en la conferencia regional que tú señalaste hace 2 semanas en Quito del ministro de Ganadería Fernando Matos con sus intervenciones y sus reflexiones, o del ministro de Ambiente Adrián Peña, que estuvo directamente allí en Quito y nos encontramos con él junto al director general, y donde estuvo planteado con gran fuerza toda la reflexión sobre la ganadería sostenible, sobre las políticas uruguayas de la trazabilidad, sobre los proyectos que se van a llevar adelante de lechería sostenible, sobre los temas del diálogo de todos los actores de la sociedad en relación a los nuevos escenarios que se están generando a nivel de la sostenibilidad agroalimentaria, o inclusive las relaciones que nosotros tenemos con las ciudades a través del intendente de la ciudad de Canelones, Yamandu Orsi, que preside la red regional latinoamericana de la FAO de ciudades medias, sobre todo de ciudades de producción local, que eso nos lleva a todo el tema del kilómetro cero, calidad de productos. En fin, no es en blanco y negro, como te decía inicialmente, es una articulación en múltiples áreas, porque esto no tiene una solución, sino es un conjunto de soluciones articulado. El tema es que hay que pensarlo y hay que entender que hacia eso vamos, y que tiene que haber un gran esfuerzo de los países, de los técnicos, de los productores, del sector privado, de las inversiones, de la sociedad civil, de los parlamentarios de las ciudades, para converger en un pensamiento común, nacional, en función a una transformación que hay que hacerla. Y países que, como decía, creo el ministro Peña, de que puede producir 5 o 6 veces más que la producción alimenticia, más de lo que da el país,
tiene que pensarlo y reflexionarlo seriamente. Por un lado se necesitan medidas de corto plazo, ¿no? En la discusión que teníamos hace unos minutos aludíamos a varias posibilidades en ese sentido. Qué hacer o qué no hacer con las sanciones a Rusia, si dejar fuera de ellas a los productos de la agricultura, a los insumos para el agro. Bueno, ese es un debate. El otro es la implementación o el avance en la implementación de medidas de mediano y largo plazo, de transformaciones en los sistemas alimentarios. Y acá voy a dos preguntas en concreto. ¿Este contexto no obliga a acelerar la investigación para reducir la dependencia que la agricultura tiene de los fertilizantes, en este caso rusos? Pregunta un oyente, Rodrigo, ¿no es el momento de comenzar a usar fertilizantes orgánicos como los que se pueden hacer con los desechos orgánicos domiciliarios? Y de paso, actuar positivamente sobre el impacto ambiental. Este es uno de los esquemas de trabajo, ¿no? Sin duda, hay dos banderas que nosotros estamos poniendo con gran fuerza, que es la digitalización y la innovación. Sin digitalización e innovación no se da el salto para adelante en el escenario agrícola. Mantener los parámetros tradicionales ya no era posible antes del COVID y antes de la guerra, y menos aún en esta fase. Por supuesto que lo que señala tu oyente es concreto, es una de las componentes. Naturalmente, eso no va a resolver el conjunto de aspectos, pero sin duda volvemos a una reflexión que se dio durante el COVID. ¿Se acuerdan cuando no teníamos gel y no teníamos mascaritas? Hasta que se fueron encontrando los mecanismos, empezaron a hacer las producciones nacionales porque pensaban que todo esto se resolvía desde muy lejos y se podía resolver. Está claro de que hoy tienen que ser componentes de las políticas locales de los países, en los cuales ciertos mecanismos de autonomización, o al menos en procesos de integración regional, que tienen que ser muy sólidos en esta dirección para que la suma de los países, porque no todos los países tienen la fuerza ni la capacidad de inversión suficiente como para hacer transformaciones de este nivel, pero tiene que haber una combinación. Y por eso es que me refería al conjunto de actores, tomando en consideración cada uno de los aspectos. Naturalmente el tema ambiental y climático tiene que estar siempre puesto en primer nivel. Pregunta otro oyente, Alfonso, ¿qué papel pueden jugar la biotecnología y la producción de alimentos biotecnológicos en la mitigación del hambre, concretamente? Sin duda, van en la misma dirección. Me olvidé de un actor entre los actores centrales que en cada uno de los países, la academia, la universidad, la ciencia, los científicos, y sobre todo lograr reproducir las experiencias positivas. Uno de los, desde mi punto de vista personal, punto no lo digo como subdirector general de la FAO, pero uno de los dramas del COVID fue el autoaislamiento de cada país para tratar de resolver sus problemas de la mejor forma que podía, más allá de las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud. En esta fase es clave el combinar experiencias de otros. Nosotros estamos elaborando ahora una plataforma de experiencias positivas, justamente para que exista la mayor transparencia posible de éxito sobre cada uno de estos temas, de algunos países, de forma tal que cada país no tenga que empezar desde punto cero a buscar sus soluciones. Tenemos que copiar soluciones, tenemos que crear soluciones. Uruguay tiene una experiencia increíble sobre los temas de la trazabilidad, y qué bueno sería, y creo que en este caso los ministros lo han señalado en la conferencia regional de Quito, qué bueno sería de que fuera patrimonio de cada vez más países, porque eso tiene que ver con el desarrollo económico, con la sostenibilidad y con la defensa del ambiente. ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 55511. Para terminar, Mario, brevemente, y volviendo a la conferencia regional de la FAO para América Latina y el Caribe, esta que se celebró en Ecuador hace un par de semanas, allí justamente se remarcó la importancia de la innovación en la producción agropecuaria para que la región pase a la vanguardia en temas de seguridad alimentaria. Y marcaron tres prioridades regionales. Algunas de esas ya fueron mencionadas. Construir sistemas agroalimentarios sostenibles
para garantizar dietas saludables, sociedades rurales prósperas e inclusivas y, por último, una agricultura resiliente y adaptada al cambio climático. Esa es la tercera prioridad. Sería bueno ampliar algo a propósito de ellas y, sobre todo, cómo se implementan, ¿no? De qué manera van a continuar las acciones en esta materia. Yo creo que una buena parte de esos 3 puntos lo afrontamos en nuestro diálogo hasta ahora. Quisiera focalizar un punto, que es dietas saludables. Un punto, nosotros hablamos de una cifra, hablamos de los 800 millones más 800 y tantos millones que pasaban hambre antes del COVID, los 100 millones que se sumaron, los X millones que se van a sumar ahora por efecto de la guerra. Pero no se puede desprender el tema del hambre y de la nutrición. Y en eso hay una cifra que marca profundamente: 3.000 millones de personas que no se alimentan correctamente. 3.000 millones de personas que no se alimentan con la calidad de comida, con los efectos que eso genera en la salud y la economía de los países. Eso es un tema que tiene que estar absolutamente pegado en la reflexión y en la política de los países. Y eso tiene que ver con otro elemento que estaba planteado inclusive en América Latina. Yo los números de América Latina no los conozco, pero sí sé los números globales, de más de 700 millones de personas obesas, de los cuales 140 millones de obesos son niños, con niveles de muerte extraordinariamente altos, quizás no al nivel de muertes por hambre, pero sí a niveles muy altos. O sea, la locura de este mundo por el cual hay 900 millones, 800, 900 millones de personas que pasan hambre y al mismo tiempo centenares de millones que se alimentan mal y que van a tener el mismo destino finalmente. El tema de la nutrición, de la calidad del producto, es otro de los elementos claves que tienen que ser tomados en consideración, reitero, no solamente por alimentarse bien, sino acá va, y no en forma secundaria, todo lo que tiene que ver con la economía, con la salud y con la propia economía del país. Hay algunos aspectos que nosotros a nivel global estamos tratando de impulsar, te señalaría 4 como proyectos globales. Una cosa que llamamos mano de la mano, que es uno de los proyectos fundamentales que estamos desarrollando en la FAO, que mano es la capacidad de la mano. Mano de la mano, hand in hand en inglés, que es la posibilidad de racionalizar los proyectos de cooperación que los donantes internacionales, públicos, privados, dan a los países para optimizar los resultados en el desarrollo sostenible de la tierra, en la resiliencia, en las dietas saludables, que en este momento nosotros lo estamos aplicando en más de 80 países, sobre todo en los países más vulnerables. Segundo, la propuesta de 1000 ciudades verdes a nivel global, la capacidad de transformar en forma ecológica, sostenible y resiliente las ciudades. Tercero, la digitalización, en inglés sería de village, de las pequeñas ciudades, la digitalización de las pequeñas ciudades como modelo, planteándonos un primer objetivo de digitalizar 1000 ciudades en todo el mundo. A ver, ¿y qué tiene que ver eso, puede preguntarse el oyente, con los sistemas alimentarios? Digitalización de ciudades, sistemas alimentarios. No, porque estamos hablando de las ciudades agrarias, sobre todo de las pequeñas ciudades agrarias, que con una digitalización completa cambiaría completamente la capacidad de impacto y de producción específica. Y cuarto, la idea que recién la estamos poniendo en funcionamiento, que es One Country, One Commodity, un país, una producción, o sea, tener la posibilidad a través de la FAO que cada país decida un producto que nosotros a nivel global podríamos impulsar y promover para que fuera un producto bandera del país para impulsar el comercio y el e-commerce. Estos eran temas que nosotros veníamos desarrollando este año, que ahora solamente se multiplica en el plano de la innovación, se multiplica en el plano de la digitalización, se multiplica en el objetivo central que nos estamos desarrollando, que nos estamos proponiendo en los últimos en los últimos 3 años, que lo resumimos como las 4 mejoras que están planteadas y que deben estar planteadas en nuestras sociedades. La mejora de la producción,
la mejora del ambiente, la mejora de la nutrición y finalmente la mejora de la vida. Mario Lubetkin, subdirector general de FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Gracias por acompañarnos otra vez en Perspectiva. Como suele ocurrir en estos reportajes, lo que queda arriba de la mesa es una hoja de ruta. Hay varios temas que deben ser explorados más a fondo. Bueno, ya lo estamos haciendo, así que por acá continuaremos. Volvemos a conversar, ¿eh? A disposición como siempre, Emiliano. Saludos. Hasta pronto. Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Seguimos acompañados esta semana por la obra de Mariana Hernández, arquitecta y acuarelista, cuyo cuadro, el que está en el estudio, ha dado lugar a tantos comentarios, sorpresas, perplejidades. ¿Qué es eso, no? ¿Por qué? Porque está ahí arriba de la tela esa combinación de aguajane, el can de Astra, la cascola, un paquete de Fainal Trigal, un Ricardito. ¿Qué es eso? Bueno, ya lo explicamos, ¿no? Mariana trabaja en una línea que en su Instagram se llama Industria Uruguaya, @Industria Uruguaya, y que en definitiva es un proyecto, es bastante más que arte, ¿no? Es un proyecto movilizador. Ella destaca la fecha de su nacimiento, 1987, y entonces lo que ha buscado con esa cuenta que creó casi de casualidad es un espacio para celebrar los recuerdos de quienes eran chicos en esos años, ¿no? Y ella enfatiza mucho, no se trata de nostalgia negativa, al revés, nostalgia completamente positiva. Se trata hasta de jugar, se trata de divertirse. Y en esa línea, además de recrear productos, a veces con marca y otras veces sin marca, porque yo qué sé, en uno de los cuadros de ellos ustedes van a ver un teléfono, aquellos viejos teléfonos de tubo y cable con la espiral, ¿no? Sí, que tenías que ir, ¿te acordás? Si te equivocabas en un número, empezar todo de cero después de que dabas la vueltita, ¿no? ¿Se acuerdan que había teléfonos en los que uno discaba, ¿no? Daba claro, vuelta. discabas. Bueno, ahí está uno. Y colgabas, ¿no? Ese término, colgar el teléfono. Me colgó el teléfono. Bueno, ese es otro de los objetos que ella recrea, los dibuja, los pinta en acuarela y bueno, y a partir de eso se generan conversaciones, se generan discusiones, charlas. Pero también, por ejemplo, ella en determinado momento propone trivias. Habla de eso, lo cuenta de esta forma. Algunas de esas trivias que fueron muy celebradas en Industria Uruguaya fueron, hice un concurso de tortas de cumpleaños vintage y todo el mundo empezó a subir fotos de poner las tortas canchita, las tortas que son mitad de una muñeca, tortas con personajes muy característicos de los 90, como las tortugas ninja, los ositos Gummy, Mickey, yo qué sé, Yuya, para que se hagan una idea más o menos del momento temporal de esas cosas. También fue muy gracioso, pero hice un horóscopo un horóscopo uruguayo, me gusta decirlo. ¿Qué producto uruguayo sos según tu signo? Eso también divirtió mucho a la gente, y cada producto que representaba un signo era una de las acuarelas de mi colección permanente de Industria Uruguaya. Como por ejemplo, la gente de Virgo era el aguajane por ser obsesivos del orden y perfeccionistas, y bueno, todo así. Es una cuenta, es un proyecto que el humor y la técnica van de la mano. Y bueno, de momento eso ha tenido mucho éxito. Mariana Hernández, si quieren saber más sobre ella y sobre todo esto que hace y propone, mañana, jueves, van a poder escucharla en la entrevista con Daniela Blut en La Conversación a las 12:30 acá en Radio Mundo.